La bioscodificación, el paradigma y las herramientas que utiliza, de Consuelo Javiera Rosales Hofstetter. La bioscodificación, ¿cómo nos ayuda a transformar nuestras vidas? Toda realidad que experimentamos a diario es producto de nuestras percepciones. Índice, introducción, capítulo 1, que es la bioscodificación, capítulo 2, bases de la bioscodificación, psiconeuroinmunología, medicina germánica, programación neurolingüística, resonancias familiares y un curso de milagros. El presente libro ha sido creado con el fin de transmitir el paradigma de la bioscodificación y cómo el practicarla y aplicarla a nosotros y en las diferentes áreas de nuestra vida. Nos ayuda a transformar nuestra realidad, además de la gran importancia de hacernos conscientes de que somos los creadores de todo lo que nos sucede. La realidad que experimentamos a diario no es más que una ilusión creada por nuestra mente. Aunque para algunos esta afirmación pueda parecer una idea alocada, difícil de creer y más aún difícil de aceptar, es así. Mientras antes podamos despertar de esa ilusión, más pronto y más posibilidades tendremos de utilizar el poder creador que todos y cada uno de nosotros poseemos. El mundo es neutro, no es ni bueno ni malo, y somos nosotros quienes interpretamos cada acontecimiento, cada cosa, cada persona de una determinada manera, es decir, cada uno de nosotros le otorga un significado a la vida. A su vez, el significado que le damos a los sucesos, cosas y personas es el que nos lleva a percibir la realidad de una manera específica, buena, mala, difícil, simple, peligrosa, segura, injusta, justa, con oportunidades o sin ellas, etc. Y este significado viene precedido por nuestras creencias y por nuestros pensamientos. En el mundo en el que vivimos y el del cual formamos parte, cada uno de nosotros tiene el poder de elegir y crear absolutamente toda su realidad, desde lo más simple hasta lo más complejo, ya sean las personas que nos rodean, nuestro trabajo, la pareja que tenemos o no tenemos, la cantidad de dinero en nuestra cuenta bancaria, las enfermedades que padecemos, el cómo y dónde vivimos, nuestros conflictos diarios y un largo etcétera. Este poder de crear nuestra realidad podemos utilizarlo a nuestro favor si nos hacemos conscientes de su existencia y decidimos ser responsables de nuestra situación actual y dejar de ser víctimas del destino, culpando y al presidente de turno, a nuestros padres, al vecino, al precio del dólar, entre otros, de lo que nos pasa, y decidir trabajar en nosotros mismos identificando nuestros patrones limitantes de pensamientos y emociones para luego reemplazarlos por patrones de pensamiento que nos impulsen, nos aporten y nos lleven a sentirnos en paz. Saber y reconocer que las situaciones y personas son neutras y que somos nosotros quienes etiquetamos o juzgamos según nuestro sistema de creencias, el cual además en mayor parte no lo elegimos, sino que nos fue programado por nuestros cuidadores, sistemas familiares, religiosos, ancestros, basado en sus propias programaciones y creencias limitantes. Y una mínima parte se basa en experiencias propias, generalmente no elaboradas de la infancia y adolescencia. El 90% de este sistema de creencias se encuentra alojado en nuestra mente subconsciente, por lo que la mayoría de las veces ni siquiera sabemos el por qué atraemos las mismas experiencias una y otra vez, o por qué nos duele o cuesta tanto renunciar a un trabajo que no nos gusta, o salir de una relación conflictiva, o hacemos cosas que no queremos por miedo a que los demás no nos quieran, por mencionar algunas. Enfatizo la gran importancia de poder identificar nuestra programación, ya que es ella la que nos mueve a sentir, actuar y vivir de determinada manera. Son estas programaciones las que nos impulsan a tomar decisiones que nos lleven a una realidad deseada o, por el contrario, alejarnos de ella. Nuestro principal trabajo, por lo tanto, es remover toda nuestra basura mental y reprogramar nuestra mente con creencias enriquecedoras que nos impulsen a vivir como queremos. También podemos elegir mantenernos dormidos y dejar que nuestra realidad se cree en piloto automático, basada la mayoría de las veces en creencias que no nos aportan y que no nos ayudan a lograr estar donde y cómo queremos estar. Cada uno tiene el poder de elegir si ser víctima o responsable. Al modificar nuestras creencias limitantes, nuestra percepción sobre las cosas, personas, vivencias y sobre cosas que etiquetábamos como negativas cambia y de repente nos vemos experimentando situaciones que antes nos causaban ira, tristeza o miedo desde la paz y la neutralidad. Para lograr
crear una realidad acorde con lo que deseamos, primeramente tenemos que amarnos y perdonarnos a nosotros mismos y a los demás por nuestras percepciones cerradas sobre acontecimientos de nuestra vida. Poder darnos cuenta que la vida no quiere perjudicarnos con las situaciones, personas que experimentamos como dramáticas, sino que solo nos da lo que creemos, pues responde a la vibración y resonancia que emitimos. Por esta razón que, por ejemplo, a veces podemos sentir que repetimos historias, pero con personajes diferentes. Y es esta una de las tantas áreas en que la bioscodificación puede ayudarnos a realizar un camino de raíz. Primero, identificando cuál o cuáles pensamientos y creencias nos hacen vivir de esos hechos y atraer cierto tipo de cosas, personas o acontecimientos para luego poder perdonar, cambiar nuestra interpretación de los hechos y tomar un aprendizaje. Cuando hablamos de perdón en bioscodificación no nos referimos al perdón judeo-cristiano, en que la creencia te perdono porque yo soy bueno o espiritual, sino que poder conectar con la emoción, estado mental y de conciencia que llevó la persona que consideramos nos hizo daño a actuar de determinada manera, con su intención positiva y con sus miedos, para poder de esta manera soltarla y liberarla. Y de paso liberarnos a nosotros mismos. Ello no significa que estemos de acuerdo con su manera de actuar, pero sí que dejemos de juzgar y podemos ver a la persona involucrada desde el amor y la inocencia. Con la práctica continua de la bioscodificación podremos ir quitando peso a nuestra mochila emocional, sanando heridas de su base que generalmente se encuentra en hechos, situaciones que no pudimos gestionar de la niñez, y lograr sentirnos bien, en paz, en armonía con nosotros mismos y los demás, que es la base para crear la realidad que queremos experimentar. Como bien menciona la frase Buda, nuestro mundo exterior es tan solo un reflejo de nuestro mundo interior. Para lograr este cambio de percepción y sanación tanto interna como externa, fue desarrollada la bioscodificación, que a mi parecer es la técnica más completa para poder transformar nuestra vida. ¿Qué es la bioscodificación? Somos lo que pensamos, todo lo que somos se levanta con nuestros pensamientos, con ellos creamos al mundo. Buda Gautama. La bioscodificación es un entrenamiento mental que desprograma las creencias y hábitos limitantes del pasado, programando en su lugar nuevas creencias que nos llevan a vivir la vida que deseamos. Propone que los conflictos externos que experimentamos, salud, pareja, dinero u otros, tienen una causa mental que generalmente se encuentra en nuestra mente subconsciente, por lo que su misión es primeramente detectar la creencia que nos está causando el conflicto, para luego poder cuestionarla y finalmente soltarla. Una vez realizado este proceso, se puede instaurar una nueva creencia que nos permita salir del estrés y nos lleve al estado deseado. La bioscodificación nos enseña cuáles son las áreas de nuestras vidas que tenemos que transformar y cuáles son las creencias que están limitando esas áreas, ayudándonos a cambiarlas. Es un entrenamiento mental que incluye la espiritualidad y la ciencia para el beneficio de la vida y crecimiento personal. Todo lo que sucede en tu vida es mental y aprender que transformar eso es trascendental. La bioscodificación nos lleva a la responsabilidad, vale decir que lleva a hacernos cargo de que somos nosotros la causa de todo lo que nos sucede, nos guste o no. Y si decidimos hacernos responsables y dejar de culpar al destino, a la vida, a los padres, al clima, etc., lograremos tomar las riendas de nuestra vida y crearla de modo que podamos vivirla como una experiencia de amor y trascendencia. Bases de la bioscodificación. Como he mencionado anteriormente, la bioscodificación propone un cambio de percepción acerca de las situaciones, cosas y personas que consideramos nos generan conflicto y estrés para que podamos expandir así nuestras posibilidades futuras. Cuando abro mi mente, mis mapas neuronales pueden empezar a buscar nuevas rutas de acción y me llevarán a destinos diferentes. Para conseguir esto, la bioscodificación utiliza las siguientes herramientas. Primero, psiconeuroinmunología, la medicina germánica, la programación neurolingüística, las resonancias familiares y la filosofía de un curso de milagros. La psiconeuroinmunología es una rama de la medicina que estudia la interacción entre los procesos psíquicos y los sistemas inmune, endocrino y nervioso en el cuerpo humano. La PNI trabaja de manera interdisciplinaria, aglutinando diferentes disciplinas médicas como la psicología, la endocrinología, la neurociencia, la medicina del comportamiento, inmunología, etc.
Estudia la relación y comunicación entre el cerebro, mente y conducta y los sistemas que mantienen la homeostasis de nuestro organismo: sistema nervioso central y autónomo, sistema inmune y sistema endocrino. La psiconeuroinmunología estudia la activación simpática del sistema nervioso y cómo se produce una cascada química mediante el eje hipotálamo, hipófisis y glándulas adrenales. Cuando se activa este eje, se ven afectados los pensamientos, las emociones y la biología del cuerpo. El cerebro genera conexiones nerviosas que excitan a los órganos a dar una respuesta orgánica. El objetivo de la PNI, psiconeuroinmunología, es explicar cómo se produce el desequilibrio en el organismo y cómo, mediante el conocimiento del estrés y la resolución mental, se puede lograr volver a la homeostasis mental y biológica. La PNI y la bioscodificación usan como herramientas para restablecer la salud, la conciencia del individuo mediante la comprensión del estrés, la práctica del perdón y la búsqueda de aprender de las experiencias de conflicto. ¿Qué es el estrés? Es una reacción fisiológica del organismo en la que aparecen mecanismos que nos preparan para afrontar una situación que se percibe como una amenaza. Puede darse también ante el aumento de las demandas que recibimos del ambiente, es decir, el estrés nos protege cuando es adaptativo o normal. Sin embargo, estamos acostumbrados a percibir la palabra estrés como algo negativo, algo que nos desgasta y nos hace daño. Deducimos entonces que hay dos tipos de estrés, uno normal, adaptativo, y otro patológico, desadaptativo. ¿Qué diferencias hay entre el estrés normal y el estrés patológico? El estrés normal, los síntomas y características no aparecen casi todos los días, por lo tanto no te sientes o estás constantemente nervioso o nerviosa. Además, también sucede que las preocupaciones que experimentas se deben a cosas que están ocurriendo o que es muy probable que sucedan. Cuando el estrés es adaptativo, no afecta a tu salud, sino que más bien la protege en otras áreas de tu vida, dado que puedes diferenciar la incidencia de las situaciones que estás viviendo. La intensidad de respuesta del estrés normal es realista, es decir, que se mantiene proporcional al riesgo percibido, además de ser coherente con la situación que estás viviendo. Importante, el estrés normal nos protege más de lo que nos perjudica. Estrés desadaptativo. La lista de síntomas que aparece a continuación es muy útil para elevar si tú, tus compañeros familiares o pareja podrían estar sufriendo por este tipo de estrés. Intensidad. Si estás sufriendo tanto o casi como en algún momento desagradable o traumático de tu vida, por ejemplo una pérdida trágica, un accidente, un robo, etc. Frecuencia. Padeces episodios en los que sientes que el estrés es intenso cada muy poco tiempo, como por ejemplo varias veces a la semana o al día. Duración. Te sientes nervioso en todo momento, no importa si es en tu casa o en lo de tus amigos, o pareces no tener un motivo aparente. Te sientes preocupado o preocupada por cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, ideas como ¿podría perder el trabajo? ¿O qué pasa si mi pareja me deja? Además de tengo miedo de contagiarme o contagiar. ¿Y si me quedo sin amigos? Etcétera. En general aparecen preocupaciones sobre cómo evitar consecuencias catastróficas sobre futuros acontecimientos sin tener evidencias al respecto. Otras áreas de tu salud comienzan a estar afectadas. Como animales tenemos un dispositivo de supervivencia, lucha o huida, que aumenta la producción de adrenalina y cortisol, entre otras, afectando al organismo para protegerlo en momentos clave ante posibles amenazas. Sin embargo, niveles altos y o sostenidos en el tiempo crónicos de estrés se relacionan directamente con la aparición de ciertos problemas de salud. Esto incluye dolores de cabeza, dificultad para dormir, dolor crónico, hipertensión, colesterol, enfermedades inflamatorias intestinales y a largo plazo la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes, entre otras. Afectación a otras áreas de tu vida. Aunque el origen se dé en el trabajo o en casa, o bien sea un tema individual en tiempos de crisis personal, el estrés patológico afecta a otras áreas de la vida. Además de perjudicar los vínculos con amigos y familia, el estrés patológico afecta a la relación de pareja, ya que tiende a darse una menor demostración de afecto, así como también la pérdida del deseo sexual, junto a una mayor irritabilidad, etc. A diferencia del estrés normal, el estrés patológico es desadaptativo, es decir, nos perjudica más de lo que nos protege.
La biodescodificación, al igual que la psiconeuroinmunología, explica cómo los síntomas son el resultado del estrés patológico que acumulamos. Demuestra que el origen de las enfermedades es mental en el 90% de las veces, dejando un 10% a los accidentes e infecciones. Recuerda que todos los días vivimos situaciones de estrés. El problema aparece cuando no resolvemos esas situaciones, ya sea interna o externamente, y nos quedamos con el estrés durante días o meses. Cada situación de estrés que vivimos produce reacciones químicas que desajustan nuestra salud. En pocas palabras, para aprender a biodescodificar los síntomas físicos, debemos comprender cómo funciona la relación mente-cerebro y cuerpo. 2. Medicina germánica. Es una medicina que cambia la forma de entender la enfermedad y se basa en las 5 leyes biológicas descubiertas por el Dr. Reich Gerhard Hammer, que explican la causa, el desarrollo y la curación natural de todas las llamadas enfermedades. Estos descubrimientos comprueban que las enfermedades se originan con un conflicto biológico, representado por una situación estresante que no pudimos anticipar y para la cual no estábamos del todo preparados. Por ejemplo, un despido, la muerte de un familiar o un diagnóstico de una enfermedad como cáncer. Este conflicto causa un impacto a nivel cerebral, psíquico y orgánico, siempre siguiendo un patrón con pleno sentido y con el propósito biológico de resolver el conflicto que se enfrenta. El Dr. Hammer hizo un mapa de todas las relaciones entre cerebro, órgano, síntoma y conflicto, por lo que se puede rápidamente llegar a orientar al consultante de biodescodificación en la búsqueda de por qué su cuerpo se ha enfermado. Si se conoce el conflicto psíquico, entonces se sabe qué parte del cerebro está lesionada y el órgano que está afectado. Si conoce la parte del cerebro lesionada, entonces se sabe qué conflicto emocional tiene la persona y qué órgano está afectado. Si conoce el órgano afectado, entonces se sabe qué parte del cerebro está lesionado y cuál es el conflicto que tiene la persona. Las 5 leyes biológicas del Dr. Gerhard Hammer. Las 5 leyes biológicas son descubrimientos en el campo médico-biológico hechos por el Dr. Hammer durante la década de los 80 y 90. Muestran principios biológicos que rigen todos los procesos que hasta ahora hemos llamado enfermedades, tanto en los animales como en los seres humanos. Estos principios arrojan la información precisa del comportamiento de los procesos fisiológicos subyacentes en las enfermedades basadas en la embriología y la evolución biológica reflejada en la filogénesis. Al mismo tiempo nos aportan elementos extremadamente precisos para valorar aquello que está sucediendo en nuestro organismo. La primera ley biológica. La primera ley biológica establece que cada llamada enfermedad, ahora programa especial con sentido biológico SBS, se origina a partir de un shock biológico grave e inesperado, agudo, dramático, vivido en soledad, que ocurre de forma simultánea en 3 niveles: la psiquis, el cerebro y el órgano. A este shock biológico el Dr. Hammer le llamó DHS, síndrome de Drink-Hammer por sus siglas en alemán, en honor a su hijo Drink. En el instante en que ocurre tal evento inesperado, el sentido biológico o contenido conflictual que la persona percibe activan uno o más programas especiales con sentido biológico, cada uno adecuado para hacer frente al tipo de evento inesperado vivido por la persona. El contenido del conflicto biológico o sentir biológico es determinante en la localización del impacto tanto en el cerebro, foco de Hammer, cerebra, como en el órgano, foco de Hammer del órgano. A partir del DHS, cada uno de los programas SBS se desarrollan de forma simultánea en 3 niveles que son psiquis, cerebro y órgano. La segunda ley biológica. En caso de solucionar la situación del conflicto biológico, evento al que se le llama conflictólisis o CL, cada programa SBS atraviesa normalmente 2 fases principales. La primera, llamada de fase activa de conflicto activo, que implica un tono neurovegetativo simpático, y la segunda, fase de reparación postconflicto, que es parasimpática. Inicialmente se presenta DHS, que da lugar a fase activa o de conflicto activo, que tiene una cierta intensidad y una duración llamada masa conflictual. A nivel psíquico-mental, en esta fase la persona se encuentra en un estado de preocupación constante sobre el conflicto biológico. Se le presentan pensamientos y recuerdos instructivos relacionados y en general aumenta su estado de alerta. A nivel cerebral se encuentran los focos de Hammer, FH, activos como configuraciones de anillos concéntricos definidos.
A nivel del cuerpo también se encuentran los FH activos indicando cambios en el comportamiento fisiológico y tisular en el órgano u órganos impactados. Si la persona resuelve la situación de conflicto biológico, es decir, resuelve el peligro o amenaza experimentada en el DHS, se presenta la conflicto lisis, en donde la persona comienza a sentir una sensación de alivio y paz sobre el conflicto biológico y se detienen los pensamientos recurrentes. A partir de ese momento inicia la fase post-conflicto lisis A, PLC-L/A, también llamada fase exudativa o de reparación endematosa. Aquí también se observan cambios en varios niveles donde predominan la disminución de la frecuencia cardíaca y respiratoria y el descenso de la presión arterial. También cambia el patrón de sueño, llevando a la persona a dormir predominantemente de día y despertarse por la noche. Se presentan cansancio, debilidad, inflamación, aumento en la temperatura corporal con vasodilatación, dolor de sensación y malestar general. A nivel cerebral ocurren cambios en la imagen de los FH pasando a la disolución de anillos concéntricos. Estos se tornan oscuros indicando la presencia de líquido en el tejido cerebral. Más adelante se presenta la crisis epileptoide epiléptica, CE, donde se revive el conflicto biológico de manera flashback, como si fuera una fotografía instantánea. En caso de que la persona se encuentre dormida, en ese momento estas impresiones le pueden venir como sueños o pesadillas. A nivel cerebral, en el lugar del FH, los anillos comienzan a disminuir su tamaño y lo mismo hace el edema, tanto cerebral como el del órgano. En el cuerpo vuelven a presentarse cambios generalmente breves, pero intensos, relacionados con el aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y la presión arterial. También se puede notar la presencia de síntomas como escalofríos debido a la vasoconstricción generalizada. Algo característico durante esta fase es que comienza la eliminación de orina, proceso que se continúa hasta el final de la fase PCL/B. Después de la CE viene la fase post-conflicto lisis, PCL/B, o fase cicatricial restitutiva, en donde todos los procesos van retornando a la normalidad y en su lugar van formándose cicatrices. La persona puede continuar con cansancio, pero poco a poco se va sintiendo mejor. Al finalizar la PCL/B se regresa a un estado de normotonía o eutonía en el cual el organismo vuelve a su estado homeostático normal. La tercera ley biológica. La tercera ley biológica o sistema ontogenético de los programas especiales con sentido biológico SBS aporta muchos elementos importantes para entender el comportamiento fisiológico preciso de los distintos tejidos y sus funciones. Dependiendo de qué área cerebral haya sido activada con el foco de Hammer, observaremos a nivel orgánico dos tipos de comportamiento fisiológico completamente diferentes. Si el foco de Hammer se encuentra en el paleoencéfalo, tronco cerebral y cerebelo, observaremos durante la fase conflicto activo del programa SBS un aumento de la función y eventualmente una proliferación celular. Por el contrario, si el foco de Hammer está en el neoencéfalo, sustancia blanca y corteza, observaremos la presencia de ulceración y necrosis del tejido con reducción funcional en la fase activa. Gracias a esta tercera ley biológica ahora se pueden comprender de forma sistémica todas las respuestas del organismo y ordenar las observaciones clínicas para cada caso. Cuarta ley biológica, llamada también el sistema ontogenético de los microbios. Esta ley describe las relaciones entre nuestros tejidos y los diferentes grupos de microbios, mostrando que los microbios no son la causa de las enfermedades, sino más bien son simbiontes con nosotros y actúan de forma coordinada con el cerebro. De esta nueva perspectiva, los microbios no son los causantes de las enfermedades, sino parte necesaria de los programas especiales con sentido biológico. Es a través de su actividad coordinada con el cerebro que los procesos de reparación y cicatrización se llevan a cabo de forma óptima. Es solo su simultaneidad de la acción con nuestros tejidos en la fase de solución,
cuando hay mayores síntomas y potenciales complicaciones, lo que les ha conferido la imagen de enemigos. El desconocimiento de estas leyes biológicas y las relaciones que nos muestran sus elementos nos impedía considerar esta nueva posibilidad. La quinta ley biológica. La quinta ley biológica o quinta esencia establece que cada denominada enfermedad es parte de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico que puede ser comprendido a través de la evolución de la vida. Todos los programas fisiológicos ordinarios de nuestro organismo, en conjunto la fisiología normal, así como los programas especiales SBS, que muestran una fisiología especial con sentido biológico, han sido integrados a través de millones y millones de años durante nuestra evolución y son por lo tanto absolutamente sensatos. De hecho, no hay nada de maligno o benigno en todo esto, únicamente procesos útiles. Las enfermedades dejan de ser fenómenos malos y o fortuitos que la naturaleza no haya previsto, sino más bien fenómenos perfectamente programados en los organismos que les dan oportunidad de salir adelante cuando se encuentran abruptamente con una situación que conlleva amenaza para la supervivencia del individuo y de la especie. Programación neurolingüística PNL. Todas las personas de éxito tienen un conjunto de creencias poderosas, empezando por la de que las cosas son posibles y poniendo hasta la última fibra de su cuerpo en buscar cómo se pueden hacer. Richard Bandler. La programación neurolingüística es un conjunto de modelos, habilidades cognitivas y técnicas para actuar, pensar y sentir de forma efectiva en todos los aspectos de nuestra vida. La PNL se encarga del estudio de la conducta humana, centrándose en la comprensión de los procesos mentales y emocionales. A través de la programación neurolingüística, PNL, tomamos conciencia del lenguaje verbal y no verbal y de la importancia de su buen uso. Sirve como nexo conector para comunicarnos de forma eficaz en nuestras relaciones personales. Además, nos ayuda a romper nuestras limitaciones obteniendo profundos y duraderos cambios en nosotros. Para conocer qué es la PNL y para qué sirve, debemos remontarnos a sus orígenes, los cuales fueron en los años 70. Se llevó a cabo el origen de la PNL a través de dos personas, John Grinder, profesor asistente de lingüística, y Richard Bandler, estudiante de psicología. La intención de Grinder y Bandler era identificar los patrones de comportamiento que tenían las personas exitosas en las diferentes áreas, tratando de identificar la excelencia mediante la exploración de patrones de comportamiento, para después encontrar maneras de ayudar a otras personas a lograr los mismos resultados. La PNL se basa en 4 aspectos fundamentales, los cuales se conocen como los 4 pilares, que son resultados, agudeza sensorial, flexibilidad en el comportamiento y compenetración. Presuposiciones básicas de la PNL. Las presuposiciones de la programación neurolingüística hacen referencia a cómo percibimos la realidad y la realidad en sí misma, las capacidades de las personas, las interrelaciones entre los humanos, y la naturaleza del cambio en el ser humano. El mapa no es el territorio. Todo lo que ocurre en nuestro cerebro con respecto a un acontecimiento concreto no corresponde al acontecimiento en sí, sino que solo se compone de nuestra percepción de ese acontecimiento. El ser humano intenta dar sentido a los acontecimientos para que encajen en el modelo del mundo particular de cada uno. Para ello se constituyen representaciones internas del mundo en la mente. Estas representaciones internas están compuestas por la información recibida a través de los sentidos, además del lenguaje. Dichas representaciones internas, mapas, y su construcción están determinadas por factores genéticos y por la historia personal, y no se puede confundir con la realidad. Desde este punto de vista, los conflictos entre personas vienen cuando un individuo quiere imponer su mapa como la realidad absoluta, puesto que las personas respondemos a nuestro mapa, construcción o percepción de la realidad, pero no a la realidad misma. Desde la PNL, los mapas que realmente interesan son los mapas efectivos, que permiten adaptarse a un mayor número de situaciones que son útiles y ayudan a conseguir el objetivo deseado. Toda persona cuenta con los recursos necesarios para alcanzar los objetivos que desea. La programación neurolingüística sostiene que todo ser humano posee una capacidad innata para afrontar los problemas y crear el estado de recursos necesarios para lograr su definición de éxito. Tras esta afirmación se puede decir que la PNL adopta una vertiente educativa. La PNL intenta ayudar a las personas a descubrir el poder
llegar a sus propios recursos y potenciar las habilidades y capacidades que ya poseen. Todo ser humano genéticamente posee una organizada red neuronal con un infinito número de funciones. Entre ellas está la capacidad de aprender y la voluntad y motivación para hacerlo. Lo importante es saber cómo funciona esta capacidad y cómo hacerla funcionar. La mayoría de las personas no utilizan sus propios cerebros de forma activa e intencionada. El cerebro es como una gran máquina sin botón de apagado. Si no le damos alguna tarea, sigue funcionando y funcionando hasta que se aburre. Si pusiéramos a una persona en una cárcel privada de sensaciones donde no hubiera ninguna experiencia externa, esa persona empezaría a generar experiencias internas. Si el cerebro se pasa el día sin hacer nada, empezará a hacer algo y parece que no le importa lo que sea. Puede que a nosotros nos importe, pero a él no. Si no le dan al cerebro unas indicaciones, o bien éste funcionará aleatoriamente por sí mismo, o bien habrá otras personas que encuentren modos de dirigirlo. Y no siempre estarán pensando en beneficio de ustedes, pero aun cuando lo hicieran podrían equivocarse. Richard Bandler, 1985. Modelado: toda conducta factible biológicamente puede ser aprendida. El modelado, según la programación neurolingüística, es el proceso en el que se reproduce una secuencia de patrones de pensamiento, lenguaje y conducta. Esto se realiza a través de la adopción temporal de la identidad y las creencias de la persona que se tiene como modelo, y específicamente centrándose en las habilidades que queremos modelar. No obstante, hay que tener en cuenta que se modelan conductas, pero no personas. La mente capta, procesa y almacena la información del ambiente exterior a través de los sentidos en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, olores y sabores. Este conjunto de elementos los almacena para después desarrollar las diferentes habilidades. En programación neurolingüística este proceso recibe el nombre de estrategias, que no es más que un orden de secuencias de estas imágenes, sonidos y sensaciones que nos permiten actuar. El cerebro tiene estrategias para generar experiencias: amar, odiar, aprender, motivar, atender, enseñar, deletrear, hablar y cualquier otro comportamiento. Por tanto, las habilidades funcionan por medio del desarrollo y orden secuencial de los sistemas de representación. Todo nuestro comportamiento externo está controlado por estrategias de comportamiento interno. Robert Dilts. El fracaso no existe, siempre hay resultados. El fracaso no existe, solo hay resultados. Esto puede utilizarse como interacción, correcciones útiles y como una oportunidad espléndida para darse cuenta de cosas que le hubieran parecido inadvertidas. Fracaso es simplemente una forma de descubrir un resultado que usted no quería. Usted puede utilizar los resultados que ha conseguido para corregir la dirección de sus esfuerzos. Asimismo, un error se puede leer como una oportunidad para aprender, para mejorar, para evolucionar. Si algo no funciona, debemos cambiar para obtener unos resultados diferentes. Se tiene que producir un cambio para llegar al objetivo deseado. Cuando una persona toma una decisión y realiza una conducta, siempre intentará escoger la mejor alternativa posible. Es habitual que en ocasiones no entendamos las decisiones o conductas que realizan las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya que se tiende a leer el mundo a través de nuestro mapa personal. Si se hace el ejercicio de leer el mapa de la otra persona, entenderemos la razón de su conducta, la razón de escoger una alternativa y no otra, para que para uno mismo sería la mejor. Desde el punto de vista de leer el mapa de las otras personas, en lugar de provocarnos rabia y enfado al no comprender una conducta, se nos despertarán emociones de compasión, optimismo, ternura, esperanza, pero sobre todo de comprensión. Flexibilidad. En cualquier situación, aquella persona que tenga más opciones a la hora de actuar, que tenga la mayor flexibilidad de comportamiento, será la que conserve el control de la situación. Sistema mente y cuerpo. Hoy en día los científicos en el ámbito de la salud han definido un modelo con el que evaluar y tratar al ser humano. A este modelo se le llama modelo psicobiosocial. Es un enfoque participativo entre la salud y enfermedad que se refiere al factor biológico, factores químicos y biológicos, al psicológico, pensamientos, emociones y conductas, y a los factores sociales. Este enfoque es utilizado en diversos ámbitos: medicina, psicología, pedagogía, psicología, etc., sociología. Es decir, que desde el colectivo médico acuerdan la importancia de explicar los diferentes fenómenos, enfermedad, conducta, desde la percepción de la mente y cuerpo como una sola entidad compuesta
por dos elementos que se interrelacionan. Actualmente se sabe que existen muchas enfermedades físicas cuyo origen puede estar influenciado por un estrés emocional. Úlceras, colitis ulcerosa, migrañas, artritis, asma, alergias y hasta el cáncer. La mente es un órgano funcional del cuerpo humano y su fisiología no solo se puede ver alterada por la administración de un fármaco, sino que los pensamientos y emociones también actúan en el cerebro como si de un fármaco se tratara, puesto que estos modifican de una manera químico-eléctrica al cerebro. Se sabe que utilizamos exactamente las mismas vías neurológicas de nuestra conducta exteriorizada que de nuestras funciones internas. Así que el aprendizaje en las funciones internas puede exteriorizarse al comportamiento.